Pues eso quiere decir que no es verdad, bueno, ni tampoco mentira, pero desde luego no es verdad que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Y si todo tiene el color del cristal con que se mira, se supone que ese cristal tendrá algún color. Pero, amigo, ¿cuál es ese color? Pues en rigor habrá que concluir que es el color del cristal con que se mira ese cristal. Que a su vez no puede ser otro que el color del cristal con que se mira el cristal, con el que previamente se miró no se sabe qué, y otra vez estamos en el processus in infinitum, que a lo que aboca es, si es un processus in infinitum, es decir, que no se termina, pues a que nunca termina de estar coloreado el famoso cristal de Marras. Con lo cual, ¿qué está usted diciendo? Ya digo que estoy seguro de que don Ramón del Campo no quería hacer ningún teorema filosófico y tampoco esto es un sacar un poquito, a veces, esta vocación de mosca cojonera, con perdón, que tiene el gremio filosófico, pues puede jugar malas pasadas a gente que tampoco, mire usted, o sea, don Ramón del Campo seguro que una persona inteligentísima, no me cabe la menor duda, y además seguro que está intentando referirse mucho más que al relativismo en sentido filosófico, pues a la actitud pues que tiene pues el buen burgués que sentado en su sillón pues dice la frasecita famosa, todo es relativo, pues sobre todo cuando viene alguien, hay ciertas edades en las cuales la gente tiende a hacer afirmaciones muy tajantes, sin grandes matices. Bueno, pues una persona un poquito ya con más experiencia, con más edad, que ha visto más la realidad y ha tenido más oportunidad de ver que las cosas no son o blanco o negro siempre, sino que hay una gama de grises y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues es lógico. Y es verdad que casi todas las cosas, desde luego si hablamos de las afirmaciones humanas, pues mire usted, son bastante relativas. O sea, depende, como dicen los gallegos, en una medida no pequeña. Mire usted, si usted dice que esta persona es altísima, pues eso es una afirmación relativa, porque depende del punto de referencia. Si usted lo compara con un pigmeo, pues a lo mejor es altísimo. Pero si lo compara con las Torres Gemelas, o lo que quedaría de ellas, pues a lo mejor entonces el pigmeo es él, ¿no? De manera que depende de cuál es el punto de referencia. Está claro que se puede decir con toda justicia que casi todo en las afirmaciones humanas, sobre todo las afirmaciones de tipo práctico, es decir, aquellas que buscan una verdad que no consiste en el ajuste o la adecuación a una realidad que hay, sino el ajuste o adecuación a una realidad que está por hacer y que puede ser hecha de muchas maneras en función de la libertad humana. Eso es, como dice Kant, el mundo, el terreno de lo práctico, de la razón práctica. Pues es verdad que, pues mire usted, casi todo es relativo, casi todo. Pero una cosa es que casi todo sea relativo en las afirmaciones humanas y sobre todo en las afirmaciones de tipo práctico, y otra cosa es que todo, absolutamente todo, sea relativo. Y la confusión entre esas dos cosas, pues es una confusión que es letal para la vida intelectual y como consecuencia de ello también para la educación. Mire usted. Arruina digamos, cualquier esfuerzo de la razón por aducir argumentos, arruina cualquier esfuerzo racional por discutir, por dialogar. La
discusión humana, y la razón humana, desde luego, es fundamentalmente discursiva, en el sentido de que se desarrolla y se desenvuelve en discusión, mire usted, es decir, contrastando pues, los diversos puntos de vista sobre un asunto, el tema del que se discute, y ponderando los argumentos que se aducen a favor y en contra, y sobre todo ponderando su valor de verdad, claro. En ese sentido, ya digo, oiga usted, si decimos que la verdad pues no existe, o incluso aunque exista, pues es imposible conocerla, pues entonces, ¿qué sentido tiene la discusión racional? Si el diálogo racional no es una búsqueda mancomunada, cooperativa de la verdad, entonces, ¿qué puñetas es? O sea, bueno, pues es un... Pues no sé, es un... puede ser un, no sé, un acto más o menos forense, pues de cara a la galería, para quedar bien o para presumir de talantito democrático o cosas de esas. Bueno, hay gente que a lo mejor pues mantiene esa actitud intelectual del relativismo y del escepticismo, y sin embargo, por otras razones, desde luego no intelectuales, le puede interesar aparentar ese talante. Pero en el fondo, ¿qué saldrá de ahí? Pues nunca un diálogo real, que sobre todo se caracteriza por escuchar. Y cuando una persona escucha, está haciendo algo importantísimo. Está exponiéndose a las razones de otra persona y exponiéndose también al eventual riesgo de que esas razones a lo mejor estén mejor fundadas que las propias. Esto no tiene por qué ocurrir siempre, pero desde luego es un riesgo que uno asume cuando discute en serio. Hace falta dos cosas fundamentalmente para discutir en serio. Una es tener algo que aportar, justamente la propia opinión, en tanto que pretensión de verdad, y que se expresa, y justamente el expresarla es pretenderla también como algo que no es meramente mío. Aunque sea mi opinión, si fuera tan, digamos, tan posesivamente mía que de nadie más fuera, pues entonces tampoco tendría mucho sentido el exponerla o el expresarla a otros. Si cada uno tiene su verdad, como muchas veces dicen los relativistas, pues entonces tampoco tiene mucho sentido la discusión. Cada uno se la lleva puesta a su casa y Santa Pascua, se acabó la discusión. El hecho pragmático de la discusión está poniendo de relieve, al menos como una de sus condiciones de posibilidad, dicho kantianamente, oiga usted, que aunque la opinión evidentemente es subjetiva, es de cada sujeto, el valor de verdad de las opiniones es algo no meramente subjetivo. Y precisamente por eso tiene sentido, oiga usted, el exponerlo. Pero junto a esa opinión propia que uno expone en la discusión, está esa otra actitud, la de escuchar y por tanto exponerse. No solamente exponer tu opinión, sino exponerte tú al riesgo, entre comillas, de que haya pues una opinión que en el transcurso de la conversación, de la discusión, pues, se ponga de relieve que tiene más valor que la tuya. Y en coherencia, pues asumir también, al menos eventualmente, la disposición a cambiar de opinión, a reconocer que quizá me faltaban datos o me dejé llevar por la precipitación o sencillamente me he equivocado. Esto es una cosa. La razón humana, por supuesto que es capaz de verdad, pero eso no significa que siempre esté en la verdad, claro. En tanto que razón es capacidad de verdad, pero en tanto que humana, la razón humana es falible. Puede dar un mal paso.
la discursividad, digamos, sustancial de la razón también estriba en que la razón se desenvuelve, eso es lo que significa un discurso, ¿no? De forma procesual, en un proceso. Cursus en latín significa carrera, ¿no? O sea, un camino que hay que recorrer y que tiene, bueno, pues hay que dar un paso y después otro y después otro y otro, ¿no? Es verdad que el ser humano también puede entender de formas no propiamente discursivas, como se dice en filosofía, de forma intuitiva. También puede haber intuiciones que son mucho más directas, ¿no? Pero la forma más natural de conocer para la razón humana es justamente la discusión, que implica, insisto, también discurso. O sea, bueno, y en ese discurso, pues se puede dar un mal paso. O sea, ya digo, o por precipitación, bueno, a veces también las pasiones nos pueden cegar en nuestro juicio y nos pueden hacer, como decía Cicerón, ¿verdad? Pues un mal amor me hizo ver recto el camino torcido. Esto es una experiencia que de alguna forma todos podemos haber tenido varias veces, yo muchas. Bueno, pues bueno, por eso tiene mucho sentido que, digamos, que tengamos una cierta precaución a la hora de afirmar o de negar, ¿no? O sea, a la hora de hacer nuestros juicios. Tiene mucho sentido, ¿verdad?, pues que seamos cautos, que seamos circunspectos, ¿verdad?, pues que ponderemos, digamos, que pensemos las cosas antes de decirlas, que las reflexionemos, que las contrastemos, bueno, pues con otros juicios, a lo mejor procedentes de otras fuentes, etcétera. Todo esto, que es una actitud intelectual de un grandísimo valor, incluso los aristotélicos hablan concretamente de una virtud intelectual, que llaman así, la circunspección, ¿no? Solertia en latín, ¿no? Bueno, pues eso es algo que algunos también confunden con el escepticismo. Y es quizá el disfraz más presentable con el que el escepticismo hoy en día se presenta. El escéptico muchas veces, pues esto, da un poco el pego. Vamos, yo no hablo ni muchísimo menos, como ustedes comprenderán, de las intenciones de nadie. Estoy hablando de la lógica misma de las actitudes, con independencia de cuáles sean las razones por las que unos las sostienen o no las ven. Pero quiero decir que muchas veces pues, el escéptico puede presentarse de una forma muy razonable como eso, como una persona realmente circunspecta, una persona que en el mundo de la ciencia pues es muy claro, ¿verdad? Pues que claro, antes de afirmar algo como una tesis, pues hace falta someterlo a prueba, pasar una serie de test racionales, de acuerdo con cada discurso científico, pues hay unos métodos de contraste u otros, bien, y está claro que eso es una actitud muy lógica en una persona que, bueno, que se dedica a la ciencia o bueno, a la filosofía, a cualquier disciplina intelectual un poquito exigente, pues necesita de una dosis de rigor analítico, y por tanto de precisar bien las cosas, no hablar al tuntún. Pero esta actitud absolutamente razonable, algunos yo creo que de forma equívoca le llaman sano escepticismo. Y esto es una expresión que, aunque entendemos intuitivamente lo que quiere decir, es una expresión equívoca. Es más, es una expresión contradictoria. Contradictoria, como dicen los lógicos, in adjecto, no in terminis.
La contradicción en los términos es la contradicción más burda, ¿no? Es el círculo cuadrado, ¿no? Esto es una contradicción que quizá no se ve tan claramente, no se ve simplemente en los términos, sino en la denotación de los términos. No lo connotativo, sino lo denotativo de los términos. Mire usted, la palabra escepticismo viene de un verbo griego, skeptomai, que significa, bueno, traducimos normalmente como abstención de juzgar. Eso es propiamente lo que hace el escéptico, es decir, ni afirma ni niega, no juzga. Se queda en la duda, pero la duda es justamente lo contrario de la afirmación. Y la palabra afirmación viene de firmeza, firmitas, la seguridad con la que decimos algo. La mente humana, la razón humana, si se quiere decir con más precisión, pues solamente puede estar firme cuando afirma o cuando niega, es decir, cuando juzga, no cuando duda. Por tanto, la razón que duda es la razón infirme, enferma, traduciríamos. Por tanto, la postura según la cual no podemos salir de dudas es una postura enferma esencialmente. Con lo cual, llamarle a eso sano escepticismo, insisto, pues lleva mucho más a equívocos que a aclararse con nada. Aunque la intuición correspondiente a esa expresión sea muy clara para todos. Pero yo creo, perdonen ustedes que a veces tengo este defecto, pero creo que las palabras es importante usarlas con precisión. Vamos, bueno, quizás no siempre es posible, pero hay que intentarlo. Sano escepticismo, por tanto, yo lo borraría del vocabulario porque no significa nada, es más, lo poco que significa es, pues lleva a equívocos. Bien. Bueno, indudablemente, con estas precisiones yo creo que podemos, y ya con esto voy dando por terminada la charla esta, ¿no? A mí me parece que, vamos a ver, tal como lo planteaban los griegos, sobre todo la formulación de Gorgias, esa que he mencionado, pues de luego cualquiera hoy en día diría pues que no, nadie sería escéptico o relativista. Bueno, a lo mejor alguno, pero muy pocos. Dentro del gremio filosófico, ¿verdad? Pues no es imposible encontrar gente que diga cosas verdaderamente muy peculiares. Bueno, y sin duda, pues alguien puede decir, Gorgias no era ningún idiota, eso está claro. Ahora, así, tal cual, pues es muy difícil encontrar hoy en día a nadie. Bueno, pues lo que nos solemos encontrar es más bien, pues eso, en el mundo de la ciencia, o en general en el llamado mundo intelectual o de los intelectuales, pues esa actitud que muchas veces se disfraza, insisto, con la saludable presentación pues de la circunspección, de la atención a la circunstancia. Eso es lo que significa esa palabra. La sensibilidad hermenéutica. Pues en el mundo de la filosofía, ¿verdad? Pues esto es una etiqueta todavía muy presentable, ¿no? La hermenéutica, ¿verdad? Pues es la saludable atención al contexto, ¿eh? Y evidentemente, sobre todo en las realidades humanas, pues todo es
no puedes sacar las cosas de su contexto, ¿no? Hay que verlas siempre en su salsa, ¿verdad? Y, bueno, esto es una forma, ya digo, bastante presentable hoy en día. Otra forma también bastante presentable y que tiene muchísimo éxito, más bien en el mundo de la literatura y del arte, pues es la que encaja un poco con esta sensibilidad llamada posmoderna o el posmodernismo, ¿no? Por ejemplo, en la versión de Paguesson, que es un discípulo de Gadamer, un tipo bastante, bueno, desde luego muy inteligente, pero que me parece que ha acertado a formular de una manera muy sencilla algo que está en la mente, yo creo, de muchos intelectuales, también de muchos artistas, quizás sobre todo artistas. En el fondo es la idea, así la expresa más o menos Paguesson, ¿no? Mire usted, yo no le voy a decir a usted qué es lo bueno o lo malo, o qué es verdad o qué no lo es. Yo simplemente le voy a decir dónde estoy yo y cómo he llegado hasta donde estoy. Le voy a contar mi propia narrativa. La sensibilidad posmoderna es muy, digamos, muy resistente, al menos en apariencia, ¿verdad? Pues a eso que Derrida llamaba los grandes relatos. O sea, las afirmaciones, digamos, pretenciosas, sobre todo las afirmaciones de tipo metafísico, las grandes Weltanschauungen, cosmovisiones, ¿verdad? Pues en las cuales... Pues mire usted, no, yo le voy a decir, le voy a contar una historia, y concretamente mi historia. ¿Y dónde estoy yo? ¿Y cómo he llegado a estar donde estoy? Y no se le ocurre a usted, ¿verdad?, pues juzgarme desde otra narrativa distinta a la mía, que es la suya, porque usted tiene otra historia, otro contexto, etc. Esto es una forma hoy en día todavía muy presentable, ¿verdad?, pues de edulcorar el relativismo, y que, como suele ocurrir, tiene su parte de justicia, porque es verdad que el ser humano es un ser biográfico. Ortega tiene razón cuando dice que lo más sustantivo del ser humano no es lo biológico, sino lo biográfico. Tenemos vida biográfica. Bueno, y ninguna biografía de ningún ser humano pues está prescrita. Bueno, mire usted, cada uno la va escribiendo a golpe de iniciativa, y son iniciativas a veces pues muy, o sea, muy contundentes, digamos, como que tremendamente imprevisibles. Lo único que se puede prever de una biografía de un ser humano es que casi todo en ella es imprevisible. Bueno, pues es verdad que el ser humano tiene mucho de creatividad, mucho de, pues eso, de biográfico, que es el escultor de su propia trayectoria, y que las biografías, igual que las historias, no se pueden juzgar con criterios objetivos, ni son, como se suele decir, conmensurables unas con otras. No puedes tú comparar una. Oiga usted, pero eso, que tiene parte de verdad, nunca esa parte de verdad puede ser verdad completamente si niega también otra parte, me parece a mí, de verdad que tiene la vida humana, y es justamente todo, no lo circunstancial a lo que se refiere Ortega, sino lo más sustantivo que tiene la persona humana. Es verdad que la circunstancia humana forma parte de su sustancia, como dice Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. Pero no es verdad que todo en mí sea circunstancia, mire usted. Hay algo que es sustancia, hay algo que es sustantivo, y hay muchísimo que es adjetivo. Y desde luego
en mí hay algo que evidentemente hago yo conmigo mismo, que es todo mi iniciativa biográfica, por ejemplo, el perfil moral que yo me doy, pues con el uso de la libertad que hago, claro que sí. Pero en mi vida también hay algo ya hecho, no por mí, sino en mí. Y eso tiene un carácter fáctico, incluso sustancial, y tan sustantivo al menos como lo que yo me hago ser. Y eso tiene una legalidad que no depende exclusivamente ni de mí ni de mi circunstancia. Si esto no fuese así, sería absolutamente impensable e imposible el discurso, por ejemplo, de la antropología filosófica y en general el discurso de la filosofía. Lo único que cabría, y esta es la conclusión a la que llega Derrida y a algunos otros posmodernos, sobre todo franceses, les encanta esto, ¿no? Pues que en el fondo la filosofía no es otra cosa que eso, el conjunto de todas las biografías. No, mire usted, modestamente me parece que la filosofía es otra cosa. No es solo un género literario. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación? Pues me parece que es bastante intuitivo. Pero yo creo que ahora mismo tenemos bueno, es un poco lo que yo en ese librito pues he intentado poner de relieve, pero uno de los grandes retos que ahora tenemos, al menos en el mundo de la teoría o de las discusiones de mayor alcance teórico en la educación, pues uno de los grandes retos pues es afrontar esta cuestión en serio, ¿no? Usted es que es imposible educar, transmitir educativamente si no es, ya digo, desde la convicción, evidentemente no escéptica, ni relativista, de que aquello que transmites merece ser transmitido, porque objetivamente ayuda al ser humano, con independencia que sea fulanito, menganito o zutanito, en tanto que humano, a crecer como humano. Y esto es una cosa que no está clarísima para todos, por lo menos en mi gremio. Bueno, pues yo les propongo esto. Yo creo que podemos, si quieren ustedes, discutir o ampliar, si es el caso, algún aspecto del asunto o conversar. O sencillamente darlo por terminado, también es otra opción. Sí, sí.